¿Ya se acabó el gozo? ¿Ya se acabó el gozo? Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Le voy a pedir que se acomode bien, aprovechando de que hay sillas nuevas, confortables. Acomódese bien, porque vamos a iniciar un viaje largo. Gloria al Señor. Quiero prometerles que no vamos a demorar mucho. Quiero prometérselo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Dele un fuerte aplauso al Señor. Estamos contentos, gozosos por estar una vez más en la casa del Señor y porque nos da la oportunidad de compartir con este pueblo hermoso la palabra del Señor en esta ocasión tan especial. Vamos a pedirle que busque el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, del versículo 15 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del verso 15 al 21. Cuando lo tiene, dice amén. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Vamos a estar tratando el tema de esta noche, el que le hemos puesto: escogidos como vasijas de honra. Amén. Escogidos como vasijas de honra. Bien, ¿quién está escribiendo estas palabras? El apóstol Pablo. ¿A quién se las está escribiendo? A Timoteo, su más fiel colaborador. ¿En qué circunstancias se encontraba? En momentos de persecución. Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, está preso. Y no solamente que está preso, sino que está condenado a muerte, a ser sacrificado. Ya Pablo sabía que sus días prácticamente estaban contados. Pero aún en esas condiciones, Pablo se preocupaba por la situación de la iglesia, y en especial de la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Éfeso, que en ese momento Timoteo, como pastor, estaba atendiendo a esa iglesia. Como les mencionaba, Timoteo era el hombre de confianza del apóstol Pablo. Era su mano derecha, su más fiel servidor, su más fiel discípulo. Timoteo se convirtió al Señor muy joven, siendo un adolescente prácticamente. Y se convirtió en una de las predicaciones del apóstol Pablo cuando realizaba su primer viaje misionero. Llama la atención que cuando el apóstol Pablo realiza su segundo viaje misionero, nuevamente se encuentra con Timoteo un par de años y se asombra sobre el crecimiento espiritual en la vida de Timoteo siendo tan joven. Le llama tanto la atención que decide llevárselo en el resto de sus viajes misioneros. Y no hay persona de la que Pablo describa o pronuncie tantos elogios como de Timoteo. Un hombre intachable, un hombre fiel, que seguía la doctrina que había enseñado el apóstol Pablo. Pero en ese momento, aparte de una persecución que se estaba viviendo en la iglesia,
se estaban introduciendo falsas enseñanzas dentro de la congregación y estaban trastornando la fe de mucha gente. Entonces muchos cristianos que habían sido predicadores de la palabra, pues estaban siendo sacrificados porque estaba la iglesia siendo perseguida. Mucha gente estaba muriendo, muchos estaban atemorizando. Entonces era necesario que se mantuviera gente valiente, que conservara el evangelio, que preservara el evangelio, y que no se fueran huyendo por miedo a las cuevas o dejaran de predicar la verdad de Cristo. Entonces esa era la preocupación del apóstol Pablo en momentos en que estaba encarcelado y que iba a ser sacrificado. Y le encomienda a Timoteo esta labor, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que continúe predicando la palabra del Señor tal como Él se la había enseñado, que guardara la sana doctrina, que conservara el evangelio, que no se dejara contaminar y que revelara a los falsos maestros, que los identificara y que los echaran fuera de la congregación. Por supuesto que Timoteo, como fiel seguidor de Pablo, cumplió al pie de la letra con todo esto. Se leíamos en el versículo 15 unas palabras que nacen del corazón de Pablo cuando le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usted y yo, amado hermano, estamos llamados a ser obreros, a ser ministros en la obra del Señor. Pero no se trata de cualquier Dios y no se trata de cualquier obra. Por lo tanto, usted y yo no podemos ser cualquier obreros. Tenemos que ser obreros calificados, obreros probados. ¿Me está comprendiendo? Cuando hablamos de construcción, de edificación y de ingeniería, de trabajos muy técnicos, no se busca cualquier persona, no se busca cualquier obrero. Se busca un obrero calificado, que tenga la capacidad de poder desarrollar el trabajo de la mejor manera, sin el riesgo de cometer errores. Entonces nosotros estamos siendo llamados a trabajar en no cualquier obra. Estamos siendo llamados a trabajar en la obra del Señor, a atender la mies del Señor. Por lo tanto, tenemos que presentarnos delante de Él, no como un cualquier trabajador, sino como un obrero aprobado y calificado para desempeñar el trabajo que Él está poniendo en nuestras manos y que nos está confiando. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Si usted se lee unos versículos antes, cuando el apóstol comienza a hablarle a Timoteo, le menciona 3 aspectos con los cuales debe cumplir un obrero aprobado por Dios. Primero lo compara con el soldado, con aquel soldado que va a la batalla. Dice que el soldado, para agradar a su superior, no se distrae con los asuntos civiles, sino que está enfocado en la batalla. En una guerra, en una batalla, el que pierde de vista la guerra que está librando, pierde y va a caer. Entonces el soldado, cuando va a una batalla, no puede estar pensando en la novia que dejó, en los estudios que quedaron pendientes y en cuantas cosas que quedaron en la casa. No, porque eso es distracción. El soldado, cuando está en la batalla, tiene que estar enfocado en el sitio de batalla. Y como soldado de Cristo, nosotros tenemos que saber que estamos siendo llamados a sufrir penalidades. ¿Amén o no amén? Usted y yo tenemos que estar claros en que este camino no es fácil, no es sencillo, es un camino difícil. Por eso es que el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. Pero cuando nosotros desconocemos estas cosas y nos encontramos con las primeras dificultades, mucha gente comienza a rendirse, mucha gente comienza a rajarse, mucha gente comienza a abandonar el barco porque no han entendido que han sido llamados a pelear una batalla. Y las batallas son difíciles, pero solamente los valientes pueden sobrevivir. Solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. En el capítulo 2, versículo 5,
Dice que el buen obrero, el buen ministro del Señor, también debe ser semejante a un atleta de alto rendimiento, no a cualquier atleta. Acaban de pasar las Olimpiadas, ¿verdad? Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver las Olimpiadas y el rendimiento de muchos de estos competidores que habían allí. Entonces, las cualidades que debe desarrollar un obrero aprobado por Dios deben ser también similares a las de un atleta. ¿Cuáles son? Un atleta se prepara, un atleta se capacita, un atleta entrena. Pero sobre todo, para poder ganar, tiene que cumplir con las reglas del juego. Porque podrá ser muy bueno y podrá tener muy buena preparación, podrá hacer las cosas muy bien, pero si actúa al margen de la ley, si actúa ilegalmente, si no cumple con las reglas del juego, es descalificado. Amén. Así que usted y yo, hermano, usted y yo podemos ser muy buenos en muchas cosas, pero estamos llamados a cumplir la palabra al pie de la letra. Y tercero, otra característica también importante es que un siervo aprobado por el Señor también actúa como un labrador, un agricultor, una persona que sabe que para cosechar primero tiene que trabajar. Entonces, hoy en día vemos muchas iglesias con gente que viene en busca de un milagro, esperando una bendición, esperando una respuesta. Desde el momento que llegan, y pasa el tiempo, y como no reciben lo que están esperando, se desaniman, se entristecen y se apartan, porque no han comprendido que primero hay que trabajar, primero hay que servir, y en el servicio entonces el Señor va proveyendo lo que nos hace falta, porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, como obreros del Señor tenemos que estar claros en esto, que primero hay que trabajar y después recibir la recompensa. O dígame si cuando usted fue nombrado por el gobierno, o cuando usted fue contratado por una empresa privada, en el momento en que lo llamaron y le dijeron: ve, usted va a empezar a trabajar aquí, usted cobró de una vez o pidió que le pagaran. No, mi hermano, usted trabajó primero y a la quincena le pagaron, y si fue en el gobierno, a los 3 meses le pagaron. Pero primero se trabaja y después se recibe el beneficio. Pero la gente viene a Cristo y quiere todo de una vez, sin pagar el precio, sin pagar la cuota de sacrificio. Entonces, un obrero del Señor tiene que estar claro en esto. Yo soy llamado primero a trabajar, a servir. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice el versículo 20, volvemos al verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa procurar? Algo que nosotros debemos intentar, algo que nosotros debemos anhelar, algo en lo que nosotros debemos insistir, en lo que no debemos desmayar. Procurar con diligencia significa poner todo nuestro esfuerzo, hacer todo lo posible, hacerlo de manera eficiente, con sumo cuidado, presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado. Es bien reconfortante, ¿verdad? Se siente bien cuando usted manda un currículum a una empresa, cuando usted quiere un trabajo y a usted se le llama y delante de usted le leen el currículum y dice: oh, usted está preparado en esto, usted tiene esto, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Usted está contratado, usted es el hombre, usted es la mujer que estamos buscando. Se siente bien, ¿verdad? Y es por eso que mucha gente se prepara. Es por eso que mucha gente acumula experiencia, por eso que mucha gente estudia, para ir armando un
un buen currículum para cuando se presente a conseguir un trabajo, lo elogien y le digan: usted es la persona indicada. Caso contrario, cuando a usted le dicen: no, usted no es lo que estamos buscando. O cuando usted hace un trabajo, un proyecto, un informe, y sus superiores le dicen: excelente, excelente, perfecto. Pero cuando le dicen lo contrario: esto es una porquería lo que tú has hecho. Qué desastre lo que tú has hecho. ¿En qué te la has pasado haciendo todos estos días? Y resulta que usted dio su mejor empeño. O peor, pues, usted ni siquiera le metió ganas al asunto. Pero en muchas ocasiones, cuando se trata de trabajo, de proyecto, de negocio, tratamos nosotros de presentarnos de la mejor manera. Pero ¿por qué delante de Dios queremos venir como nos da la gana? Y exigirle a Dios que nos use. Exigirle a Dios que nos lleve de gloria en gloria. Exigirle a Dios que nos levante. Cuando nosotros no nos estamos presentando delante de Él como obreros aprobados. Somos deficientes en cuanto al servicio. Somos deficientes en la búsqueda continua de Dios. Somos deficientes en la obra. Somos deficientes a veces en la pequeña responsabilidad que se nos da. Somos deficientes e ineficientes en estas cosas y queremos exigirle a Dios milagros, queremos exigirle a Dios señales, queremos exigirle a Dios que nos lleve a las naciones a predicar su palabra. Queremos que Dios nos dé y nos dé y nos dé, pero ¿cómo nos estamos presentando delante de Él? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no hay que señalarle, que no hay que cuestionarle, porque está haciendo las cosas correctamente y que usa bien la palabra de verdad. Vámonos al versículo 20. ¿Por qué razón mucha gente no se presenta delante de Dios como obreros aprobados? ¿Por qué razón? Dice, resulta que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Leemos nuevamente. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata. En la antigüedad se tenía la costumbre de que todo lo que era las vajillas de oro, de plata, de cristal, siempre se utilizaba solamente para ocasiones especiales. Cuando se recibía la visita de un rey, de un alto mando del gobierno, de un príncipe, de una persona rica, adinerada, de un familiar al cual se le tenía buena estima, era en esos momentos que se utilizaban los mejores utensilios, porque la ocasión lo ameritaba. Pero en cambio habían otros utensilios que eran de uso ordinario. Utensilios para usos más bajos. Utensilios que cuando venía una visita o una persona de importancia, esos utensilios se escondían. Pero usted hace lo mismo en su casa, ¿sí o no? Me va a decir que si usted recibe una visita de alguien importante para usted, usted le va a sacar el peor plato o la peor taza, en la peor taza le va a servir un café. Unas cucharas que tienen moho, ¿usted le va a dar eso? No. Usted escoge las mejores vajillas, los mejores platos. Y si resulta que usted en su casa nada más tiene 2 platos buenos y llegaron 2 personas, usted se los sirve en el comedor y usted se va a comer por ahí atrás en el platito que usted tiene.
Pero siempre se procura, ¿verdad?, para personas de importancia, tenerle lo mejor. Asimismo es en la casa del Señor. Dice el apóstol, en una casa grande, o sea, en una iglesia. En una iglesia hay toda clase de utensilios a los cuales se le da todo tipo de uso. Así como hay utensilios de oro y de plata utilizados en ocasiones especiales, hay utensilios de madera, de barro, dañados, deteriorados, sucios. A veces los platos más sucios usted los desecha y con eso que usted le sirve la comida a los perros. ¿Amén o no amén? En una casa hay diferentes tipos de objetos. Hay objetos buenos a los cuales usted utiliza para cosas agradables. Los platos para comer, los vasos para servirse el refresco, la bebida. Pero en cambio usted también en su casa tiene objetos donde usted arroja allí toda clase de porquería. ¿Por qué? Porque tienen usos viles. Usted no se sirve la cena en el mismo plato donde usted le sirve la comida al perro, ¿verdad que no? Cada cosa tiene su uso, ¿verdad? Usted no deposita en una nevera la basura para que no hieda, no. Usted la saca de la casa. Así como hay objetos de honra y para usos agradables dentro de una casa, también hay objetos para usos viles, para trabajo sucio, como el cesto de la basura al lado del inodoro. Amén. Las bolsas de basura. Y donde hay gente con problemas de salud que no se pueden parar de una cama, tienen un escupidero al lado y lo usan y ahí escupen. Tiene su uso. ¿Me está comprendiendo? En una casa grande hay todo tipo de objetos. Cosa similar se vive en la iglesia del Señor. Hay distintos tipos de personas, hay distintos tipos de vasijas, distintos tipos de instrumentos, algunos para usos de honra y otros para deshonra o para usos viles. ¿Usted me está comprendiendo? Dele un aplauso al Señor si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Dentro de una iglesia, un instrumento de honra son esa gente a los cuales Dios usa para bendecir a otros. Gente que se ha encaminado en el propósito de Dios. Gente que está sirviendo al Señor. Gente que ha dejado atrás el mundo. Gente que ha dejado atrás las cosas que los ataban, hermano, y se están esforzando por servir al Señor. Que han puesto su vida en manos del Señor y han dicho: Señor, heme aquí. Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. El Señor los llamó y le dijo: toma tu cruz y sígueme. Entonces son gente comprometida con el Señor. Y son esas personas las que Dios está usando para bendecir la vida de otros. Son la gente que usted lo ve que están causando un efecto positivo en otras personas, que están restaurando a otras personas, que están ganando almas, que están yendo donde el perdido y lo están levantando, lo están rescatando. Son gente buena que Dios está usando para su honra y para su gloria, porque son gente que se ha comprometido con Él. Estos son las personas que representan a los utensilios de oro y de plata dentro de una casa. Por mucho tiempo la gente ha pensado que los utensilios de oro y de plata en una congregación, en una iglesia, son la gente que sirve en un altar, y los utensilios de barro y de madera son los que sirven en una cocina o son los que sirven limpiando un baño. No, hermano, no es así. Los utensilios de honra son la gente que está en el camino del Señor, que está en el propósito del Señor y que Dios lo está utilizando para bendecir la vida de otros. Entonces, ¿quiénes son estos instrumentos de deshonra? Son gente que se está dejando usar por el enemigo dentro de la congregación para causar divisiones, para causar pleitos entre los demás, para hacer que los demás tropiecen, para hacer que los demás caigan.
En el libro de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo le dice a los corintios: he escuchado que entre ustedes cuando se reúnen hay divisiones, y lo creo. Aunque es necesario que haya divisiones, dice, esto es necesario para que se manifieste quiénes son los aprobados. ¿Por qué es necesario la división dentro de la iglesia? Para que haya una separación entre quiénes son los instrumentos de honra y quiénes son los instrumentos de deshonra. Quiénes son los que están sirviendo a Dios, quiénes son los que se están dejando usar por Dios para bendecir a otros, y quiénes son los que se están dejando usar por el enemigo para causar daño dentro de la congregación. ¿Por qué le decía Pablo a Timoteo estas cosas? ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba sufriendo daño a causa de las presiones que venían de afuera, sino que de dentro, hermano, estaban personas que se habían dedicado a la tarea de causar divisiones, de distorsionar la fe, de desanimar a los hermanos que estaban sirviendo a Dios. Y eso hasta el día de hoy se ve. No todo el mundo viene a la iglesia con la misma intención, no todo el mundo tiene el mismo compromiso, no todo el mundo es bueno, no todo el mundo está siguiendo la visión. Así como hay gente que está sirviendo, hay gente, hermano, que se está dedicando también a causar daño. Yo te pregunto a ti, ¿qué clase de instrumento tú eres? ¿Instrumento de honra o instrumento de deshonra? Mucha gente quiere ser usada por Dios. Mucha gente quiere que Dios los use imponiendo la mano sobre los enfermos, echando fuera demonios, dando palabra, predicando, que se conviertan las multitudes. Y Dios quiere usar a mucha gente. Pero lo que pasa es que mientras sea un instrumento de barro y de madera, un instrumento para uso vil, Dios no te va a poder usar. Hay instrumentos que Dios no puede usar, vasos que Dios no puede usar. Son viles para las tareas menores, para las cosas desagradables. Entonces pregúntese usted, ¿es usted un obrero aprobado por Dios para que Dios lo use para su gloria y para su honra? ¿O va a ser usted la persona que el enemigo lo use para causar daño, desánimo, para que usted divida matrimonios? Porque hay gente que se dedica a eso, a romper matrimonios, a meter cizañas, a provocar pleitos, a dividir células, hacer que el nuevo se vaya. ¿Usted quiere que su función dentro de la iglesia sea esa? ¿O usted quiere ser un instrumento para honra del Señor? ¿Cuál quiere usted que sea su función? Porque si el enemigo lo usa a usted, pues Dios permitirá para el crecimiento de los demás. Mientras usted esté aquí, usted un uso va a tener. Un uso va a tener. Depende de usted. Si el uso que el Señor le da es para bendecir a otros, o es para usted probar a otros y que otros crezcan por causa de la maldad suya. Pregúntese. Entonces hay tipos de vasos que están deteriorados, que están dañados, que están quebrados, que por más que se deposite algo en ellos, lo que se deposita se sale. Y es por eso que mucha gente viene y pasa y llora, y el Señor los llena, es verdad, los llena, pero antes de salir a la puerta ya se les salió todo el aceite. ¿Por qué? Porque están deformes, porque están rajados, porque están quebrados, porque están rotos, están deformes. ¿Sabes qué? Porque a veces el carácter no lo han querido doblegar, porque no se han dejado formar, porque no obedecen, porque les cuesta obedecer. Y vienen: Señor, yo quiero tu unción, Señor, yo quiero que tú me llenes. Y pasan aquí, lloran y gritan y todo, pero no cambian su forma de ser, no doblegan su carácter, no se humillan sinceramente. Y ese aceite que cae sobre ellos, hermanos, se sale. Y por más que intenten entonces hacer las cosas, no funciona. Dios no los puede usar.
no los puede usar. En cambio hay otros que son vasijas o vasos sucios. Tienen suciedad por dentro. Quizás no tienen ninguna imperfección. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro están sucios. Y pueden ser llenados, sí. Pero si usted llena un vaso de agua, un vaso con agua, perdón, pero ese vaso está sucio, ¿esa agua se podrá tomar? Claro que no se puede. Nadie se la va a tomar. Nadie va a probar eso, porque hay suciedad dentro. Y de esta persona Jesucristo dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, por fuera se ven muy bien, tienen muy buena apariencia de piedad, muy buena apariencia de siervos de Dios, pero por dentro, ¿qué es lo que hay? Usted ha visto un sepulcro, usted ha ido al cementerio, ha visto una tumba, cómo está bien pintadita, sobre todo en vísperas del mes de noviembre, antes del Día de los Difuntos, las tumbas bien pintaditas, llenas de flores. Pero dentro, ¿qué hay? Hay podredumbre. Hay mal olor. Entonces dentro de la casa del Señor hay muchos vasos sucios que por más que el Señor quiera llenar, por más que el Señor quiera usar para bendecir a otros, no puede mientras estén así sucios. ¿Cuántos captan el mensaje? Ahora, si usted se ubica dentro de este grupo de personas, no piense que ya se acabó todo. Porque yo le voy a decir algo. Si bien es cierto, los utensilios físicos no pueden cambiar sus propiedades. Mejor dicho, el oro no puede convertirse en barro, ni el barro convertirse en oro. Estamos hablando de que en sentido figurado se está hablando el apóstol Pablo. Entonces, en el sentido espiritual, el hombre sí puede cambiar su esencia. Si hasta el día de hoy tú has sido un instrumento de barro, si hasta el día de hoy tú has sido un instrumento de madera, espiritualmente tú puedes cambiar. Tu esencia, tu materia puede cambiar dependiendo de la actitud que tú tomes de ahora en adelante. Dice el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero ¿qué dice primero? Si alguno se limpia de todas estas cosas. ¿De qué cosas? ¿Qué cosas hay en la vida de una persona que no permiten que el poder de Dios fluya? ¿Qué cosas? El pecado, la concupiscencia, la avaricia, los celos, la envidia. Estas cosas no permiten que Dios pueda usar a una persona como instrumento para su honra. Entonces es por eso que tenemos que despojarnos de todas estas cosas. Tenemos que cortar con todas estas cosas que nos hacen daño y que impiden que el poder de Dios fluya en nuestra vida. La falta de perdón, el rencor, la amargura, las raíces de amargura en la vida de una persona, por más talento, por más ministerio que tenga, hermano, no va a poder despegar en un ministerio. Entonces hay que cortar con todas estas cosas. Y es necesario que usted lo haga. Y que usted se convierta en un obrero aprobado por Dios. Que usted se convierta en un utensilio útil. Que usted se convierta en una vasija para honra. En una vasija para gloria del Señor. Porque es precisamente con estos utensilios de oro y de plata es donde Dios deposita lo mejor. Amado hermano, es precisamente en los mejores vasos, en las mejores vasijas, donde Dios deposita las más grandes cosas. Donde Dios deposita talentos, dones, ministerios, proyectos, ideas, negocios, empresas.
Por eso es que la gente se mata, queriendo producir dinero, queriendo despegar en un negocio. Pero ¿sabe qué? Son instrumentos viles dentro del servicio al Señor. Por lo tanto, Dios no puede depositar en ellos esas promesas, esas bendiciones. En el momento en que tú pases a ser un instrumento de gloria, un instrumento de honra, un instrumento en la casa del Señor, de plata o de oro, entonces es allí donde el Señor va a derramar de lo más preciado, va a derramar de su unción. El Señor va a derramar de su aceite, va a derramar de su presencia, va a derramar junto con ellos bendición. Pero mientras no logremos ser instrumentos de gloria, el Señor no nos va a poder usar y no nos va a poder bendecir de esta manera. Dice el verso 21: así que si alguno se limpia de todas estas cosas, si nos limpiamos, hermanos, de todas estas cosas, entonces vamos a hacer vasijas las cuales Dios pueda usar. Yo les había prometido que no íbamos a salir muy tarde, ¿verdad? ¿Se los prometí o no se los prometí? Les dije que se los quería prometer, pero no se los prometí, ¿verdad? Bueno, ahora sí, les prometo que no nos vamos a demorar. Algo corto que queríamos compartir con ustedes, porque es necesario que dentro de la iglesia nosotros sirvamos, seamos de bendición, hermano. Seamos instrumentos de bendición dentro de la iglesia. Si la palabra dice que dentro de la congregación habría gente que serían instrumentos de bendición y otros instrumentos de tropiezo, ¿usted cuál quiere ser? De bendición. Pero es que hay gente que les encanta ser tropiezo. Hay gente que les encanta ver sufrir a los demás. Hay gente que no soporta ver a los demás felices. No. Entonces tienen que causar daño. Hay gente que no pueden ver a otro crecer, porque ven cómo les buscan la manera de serrucharle el piso para hacerlo caer. No, no seamos esa clase de instrumento dentro de la obra del Señor. Porque ¿sabe qué? De esa manera no vamos a permanecer aquí siempre. Te va a llegar el día en que vas a ser sacado por el mismo Señor. Entonces seamos, hermanos, instrumentos de bendición, instrumentos de honra dentro de la congregación, dentro de la obra. Presentémonos delante del Señor como obreros aprobados. Y si hasta aquí nosotros, en vez de haber sido servidores del Señor, hemos servido al enemigo, porque con nuestra boca más ha sido el daño que hemos causado que el beneficio o que la bendición que hemos provocado, es momento de arrepentirse. Si hasta este momento ha sido más la gente que yo he echado afuera de la iglesia que la que me he ganado, yo tengo que arrepentirme. Si cuando yo hablo con un grupo de personas, en vez de yo causar bendición y edificarlo, lo que hago es que la gente se moleste, que la gente se desanime, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que provocar que la gente que está a mi alrededor se anime a servir a Dios. Yo tengo que ser una persona que restaure vidas, que restaure lo que ha sido derribado. Porque a eso Dios nos llamó, a levantar murallas, a restaurar ciudades, a levantar imperios. Dios nos ha llamado a construir, a edificar, no a destruir ni a arruinar. Entonces, si tú eres de los que se goza causando daño y arruinando, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. El libro de Romanos, capítulo 11, que es donde el apóstol Pablo dice que debemos fijarnos bien en quiénes son los que causan divisiones, y evita a este tipo de personas, dice. Evítalos. Entonces tomemos conciencia. ¿Cuál es mi función dentro de la obra? ¿Cuál es el uso que se me está dando a mí dentro de la obra? ¿Me está usando Dios para bendición y para edificación? ¿O me está usando el diablo aquí adentro para causar daño y destrucción? Analízate.
Así es sencillo. Todo esto que le he dicho, así es sencillo. Analízate. Póngase de pie. Vamos a estar cantando esa canción que cantaron hace un rato los muchachos. Manda la lluvia. Yo quiero que ahí en tu asiento te pongas a meditar en cómo ha sido tu vida hasta ahora. En instrumento de quién tú has sido. En la mano de quién tú has estado hasta ahorita. ¿A quién tú le estás siguiendo el juego? ¿O a quién tú le estás siguiendo el propósito? Vemos a lo largo de la palabra ejemplos de personas que fueron en una ocasión instrumento de Dios, vasija de Dios, pero que en un momento de su vida dejaron de ser vasija de gloria y se perdieron. Saúl, cuando fue escogido rey de Israel, tenía todas las cualidades, las características para ser un buen rey. Y en sus primeros años hizo un buen trabajo. Fue una buena vasija en manos del Señor, pero con el tiempo se echó a perder y se convirtió en un instrumento vil, en una vasija de deshonra. Hubo mucha gente que empezó bien, pero que en el camino se perdieron. El rey David fue llamado como una vasija de honra, pero en un momento de su vida falló, cometió errores gravísimos y pasó de ser una vasija de honra a una de deshonra. Por causa de sus malas acciones y de su pecado, mucha gente se vio afectada. Mucha gente en el pueblo de Dios sufrió. Pero fue un hombre que supo venir a los pies del Señor con un corazón contrito y humillado, arrepentirse y a recuperar lo que había perdido, la posición que en un momento tuvo. Y David volvió a ser instrumento de honra y gloria para el Señor. Yo no sé cómo tú empezaste en tu caminar en Cristo. Quizás Dios te estaba usando mucho, dando palabra para edificar a las personas, ganando almas para Cristo, rescatando al perdido, restaurando matrimonios. No sé qué pasó en tu vida, que en este momento estás estancado. En este momento te la pasas cuestionando y criticando todo. Cuando ves a alguien animado, haces lo posible por desanimarlo, porque no soportas que alguien a tu lado esté feliz y contento. Tú quieres que los demás estén así como estás tú, triste. Analízate, reconoce tu error, arrepiéntete y dile: Señor, yo quiero volver a ser lo que un día fui, a recuperar lo que tú un día pusiste en mis manos, y a que tú me vuelvas a usar como me usabas en antaño, o con mucha más gloria y poder. En una ocasión Dios le dice al profeta Jonás que fuera a Nínive porque la iba a destruir, una ciudad pecadora cuyo pecado había llegado a la presencia de Dios, y Dios estaba dispuesto ya a acabar con esa ciudad. Jonás era un profeta usado por Dios, predicaba la palabra, anunciaba la palabra del Señor, pero en un momento Jonás pasó de ser instrumento de honra para ser un instrumento de deshonra. Le dio la espalda al Señor y le dio la espalda a su llamado. Mientras Jonás le daba la espalda a Dios, había miles de millones de personas que estaban a punto de ser destruidas, esperando la palabra que este hombre llevara. Tuvo que caer en lo más profundo, en el vientre de un pez, respirando podredumbre, sintiendo la oscuridad, para entonces reconocer que estaba en un error.
se arrepiente y le dice: Señor, yo voy a ir, voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Jonás pasó de ser instrumento de deshonra a instrumento de honra. Se convirtió nuevamente en una vasija usada por Dios. Este hombre se encaminó y fue y anunció la palabra. ¿Y sabe qué? Este mensaje fue respaldado por el Señor, y toda Nínive se convirtió y se arrepintió. ¿Tú sabes cuánta gente está esperando en este momento? Una palabra que salga de tu boca, una palabra de bendición, pero tú estás estancado en este lugar, tú estás sentado calentando una silla, y hay gente que está esperando el mensaje que Dios quiere poner en tu boca para llevar salvación y restauración a esas vidas. El rocío de tu amor, llenando las vidas. Necesitamos ser llenos, pídeselo. Tu pueblo y Señor, Manda la lluvia, manda la lluvia. Que tu Espíritu Santo descienda. manda la lluvia. El rocío de tu amor, sigo y mi Pídalo, pídalo, dígalo, dígalo. En una ocasión, el profeta Eliseo caminaba y se le acercó una mujer de un profeta que había muerto, y le dijo: Eliseo, ayúdame, haz algo por mí. Mi esposo murió, mi marido murió, estoy sola y mis acreedores están viniendo y se quieren llevar a 2 de mis hijos. No tengo nada que hacer. Me quieren despojar de lo único que tengo, de lo más preciado que tengo. Esta mujer estaba viviendo una crisis, una situación muy difícil. Estaba completamente desamparada. Era terrible lo que ella estaba viviendo. Desolación, tristeza, agonía, hasta que llegó el hombre de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Eliseo? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le dijo: una vasija con aceite. No tenía más nada. No tenía propiedades, no tenía riquezas, no tenía monedas de oro ni de plata. Solamente tenía una vasija con aceite. ¿Sabe qué significa esto? Una vasija que no estaba distorsionada, una vasija que no estaba rota, una vasija con el molde correcto, una vasija con la forma correcta, y una vasija completamente limpia, en la cual había aceite. Solamente basta una vasija
solamente una. Eliseo le dice a esta mujer: ve y busca, ve de tus vecinos y pídele y trae. La mujer fue y corrió y fue trayendo vasijas y trayendo vasijas. Y de solamente esa vasija que tenía, una sola, el aceite comenzó a llenar muchas y muchas otras que estaban completamente vacías. ¿Sabes cuántas vidas vacías hay en este momento? ¿Cuánta gente a tu alrededor? ¿Cuánta gente dentro de tu casa, de tu familia, que están vacíos, que no tienen paz, que no tienen gozo, que no tienen felicidad? Solamente están esperando que una vasija llena del aceite de la presencia del Señor sea derramada, sea usada para llenar multitudes. ¿Quieres tú ser esta vasija? ¿O quieres seguir siendo un instrumento de deshonra? Aleluya. En el segundo libro de Reyes, no te sientes. Puedes mantenerte de pie con tus ojos cerrados, adorando a Dios o agradeciendo. Segundo libro de Reyes. Escucha solamente lo que dice. Capítulo 2. Verso 19 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: tráeme una vasija nueva y pon en ella sal. Y se la trajeron. ¿Qué pidió Eliseo? Una vasija nueva. ¿Quieres ser tú una vasija nueva? ¿O quieres seguir siendo esa vasija deforme, deteriorada, vacía, rota, que no tiene ningún tipo de utilidad? ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero? Jeremías bajó y vio que el alfarero tenía en sus manos una pieza de barro y estaba haciendo una vasija muy hermosa. Pero en un momento la vasija se le dañó y el alfarero comenzó y la destruyó por completo y comenzó a hacerla nueva. Y Dios le dice a Jeremías: así como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Dile: Señor, yo quiero ser una vasija nueva, que tú puedas llenarme, que yo pueda ser de bendición. Hay muchos lugares hoy donde hay aguas amargas, donde hay tierras estériles, que están esperando por un hijo de Dios, por un ungido de Dios que llegue con una palabra y que lleve bendición a esos lugares. Pero no lo hay. Están en las iglesias, calentando las bancas, de brazos cruzados, sin hacer nada, porque no nos hemos convertido en esas vasijas nuevas en las cuales Dios deposita de su Espíritu Santo. El profeta pidió una vasija nueva y se echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová el Señor: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Por qué hubo sanidad? ¿Por qué hubo restauración? ¿Por qué hubo bendición? Por una vasija nueva que pudo ser usada. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia,
rocío de tu amor visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Dígaselo toda la iglesia. Señor, lléname, quiero ser lleno. Manda la lluvia. Ahí en intimidad con Él, en su lugar, pídaselo. Lléname, Señor, lléname. Aleluya. Rocío de tu amor visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Si Dios ha hablado a tu vida, dale un fuerte aplauso. Aleluya.